Así que los voy a coger. Hermana Wendy, ¿de qué hablamos el día martes? No sople. Por ahí soplaron. Hasta acá llegó. ¿Y qué es la carne? A ver, quiero ver porque si usted está escuchando, aprendiendo lo que Dios quiere enseñar. ¿De qué hablábamos sobre la carne? Lucía está prestada, bien atento los oídos. ¿Y en qué libro estábamos viendo? ¿Y cuál era el conjunto de todos estos? ¿Qué era? Yo dije, es el conjunto de todo. Ahí los quiero coger. De todo instinto humano corrompido. Si ve que no anota, anote, porque el tema se olvida. Libretito y anote. Anote porque le va a ser de bendición para su vida. Cuando el enemigo se mueva, usted ya sabe por dónde entra y cómo comienza, cómo empieza. Amén. ¿Y dónde nos quedamos? A ver. Yo dije algo muy importante. ¿A quién le gusta lo prohibido? Ahí nos quedamos, en lo prohibido. Que cuando nos prohíben algo, nuestra carne quiere siempre hacer todo porque lo prohíbe. Pero cuando prohíbe, uno dice no. Tu carne empieza muchas veces a realizarlo. Vamos nuevamente desde el principio, porque solamente voy a hacerlo así como la otra vez. La carne, vaya anotando los que están anotando. Una de las consecuencias de la caída del hombre fue por el pecado. Es que ésta se volvió carnal. O sea, un ser pecaminoso. Póngalo ahí entre paréntesis. O sea, un ser pecaminoso. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 5. Del 5, léalos desde el primero, porque usted va a entender desde el primero, Génesis 3, 1. Y usted va a entender por qué nos volvimos carnal. La Biblia llama carne a la parte pecaminosa. La palabra del Señor llama que nuestra carne es pecaminosa. La naturaleza humana es contaminada con el pecado. ¿Hasta ahí estamos bien? La Biblia llama carne a la parte pecaminosa del hombre, a la naturaleza humana contaminada con el pecado. Póngale en puntito. Es el conjunto de todo instinto humano corrompido. Es el conjunto de todo instinto humano corrompido. Y algo que yo termino con y les digo, mientras yo me fui ese día, por ahí, el pastor dice que soy yo un poquito muy fuerte con ustedes, entonces voy a darles suave, con amor, con cariño. Entonces, una inclinación heredada para lo malo, lo sucio, lo corrompido y lo prohibido. Ahí nos vamos a lo prohibido. Vámonos a Génesis, porque ahí fue donde yo me quedé. Y mientras yo iba y analizaba esta palabra, ¿por qué se llama aquello corrompido? Mira, como les decía, usted tiene que leer del primero. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Desde ahí hubo una prohibición a que el hombre no podía tomar algo que no lo necesitaba ni tenía que hacer. Pero desde ahí hubo algo que el ser humano entendió, que muchas veces había algo prohibido. Y no entendió, porque él no entendió por qué Dios lo prohibió. Y la palabra lo dice, porque íbamos a morir físicamente y espiritualmente. Porque ahí empezó a que el tiempo de la edad del hombre comenzó ya a bajar, porque anteriormente recuerden que los hombres vivían hasta 900 años, pero con tanta maldad del hombre que se fue incrementando, comenzó a descender. Y hoy en día encontramos muchas mujeres o hombres que llegan hasta los 120, 130, pero no más. ¿Por qué? Por causa de la maldad y la corrupción de su carne. Gracias, Señor. Doble bendición. Por esa causa es que cuando encontramos que nos prohíben algo, nuestra carne, nuestro ser, va a haber ese instinto de que lo prohibido lo veamos algo que a usted le llame la atención, a que a usted le llame el inicio de querer caer en ese instinto. Porque nosotros recordemos que somos carne. Y por esa causa es que se empezó aquello. Y por esa causa nosotros empezamos a tener estos instintos. De que a veces que cuando nos prohíben, nosotros decimos, ¿pero por qué? Y viene ¿cómo decir? Esa curiosidad. ¿Por qué se lo hace? ¿Por qué me prohíben hacer esto? Viene la curiosidad de instintivamente, el ser humano viene aquí. ¿Por qué me lo prohíben? ¿Por qué dicen que no? Entonces uno, carnudo que es, viene y comete exactamente. Lo ve mal porque verdaderamente dice, no, pero ¿por qué si... Pongámonos, yo me pongo en mi ejemplo. Yo le decía a mi mamá, pero mamá, tú tienes que haberte enamorado. Yo le decía a mi mamá cuando me prohibía verme con este negrito bello que usted ve adelante. Porque mamá me prohibía mucho, hermano. Cuando yo tenía mis 12 años, mi mamá decía, yo aguanté palo por este hombre como usted no se lo imagina. Porque mi mamá siempre estuvo en contra de nuestra relación de 12 años. Pero yo ahí me convencí y me enamoré a mi papá. A él lo convencí. Y él me daba permiso a escondidas de mi mamá. Pero lo prohibido, usted se da cuenta, trae consecuencias. Porque a la larga trae consecuencias. Yo tuve muchos castigos. Yo desobedecía a la voz de mi madre. Me iba en contra de sus reglas, en contra de sus leyes. Entonces cuando uno ve algo prohibido, uno se va en contra de reglamentos, en contra de leyes, en contra de muchas veces que dicen, no, pero si ella ya, porque ella ya tiene su marido y quiere ya, por eso no deja que yo sea libre, no deja que yo me enamore, ay, porque ella ya. Pero no es eso. Amén. Aquí tengo dos parejitas que les decía, no, todavía no, y se fueron allá. Y cuando después la mamá me llamaba, bajó las notas, Dios mío, yo le decía, le quería caer a cocacho bien pegado. No los miren. Vámonos al libro de Gálatas para que podamos entender. El cristiano debe ser vigilarse, pues siempre habrá un conflicto. Este es otro punto. El cristiano debe de estar vigilante, pues siempre habrá un conflicto entre su conciencia y sus voluntades carnales. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17.
El cristiano debe estar vigilante, pues siempre habrá un conflicto entre su conciencia y las voluntades carnales. 5:17. Porque el deseo de la carne es contra, qué bien que se lo sepa, y el espíritu y del espíritu es contra, y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Vámonos hasta el 18. Mire, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, vamos a ver, ¿qué son? ¿Cuáles son? Quiero que lo lea el hermano Aarón. ¿Dónde está Aarón? Léalo, mi hermano Aarón. ¿Cuáles son las manifestaciones de las obras de la carne? Empiece. ¿No tiene la Biblia? Conviértase a un cristiano ahí y préstele la Biblia ahí. A ver, vamos. Ya mismo le doy palo a estos cristianos modernos. 19, perdón. Cinco, 19. Vamos despacito. ¿Ya? Siga. Sigue. Sigue. ¿Por qué el cristiano tiene que estar vigilante? Porque las obras de la carne, la conciencia, las voluntades carnales, nosotros mismos muchas veces van a hacernos querer pecar ante los ojos de Dios. Tu voluntad carnal, muchas veces tu deseo, la concupiscencia de que hay en el hombre, muchas veces va a querer fluir y salir ese pecado. Pero ya muere cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Ya hemos muerto al pecado, porque ya no somos, hermanos, esclavos del pecado. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Pero ¿por qué aún todavía muchos cristianos viven bajo esclavitud? Viven bajo ese yugo de esclavitud. Porque aún como siendo carne, muchas veces el instinto humano te hace pecar, te hace deslizar. Porque hay voluntades que muchas veces se apoderan más de lo que tú quieras hacer espiritualmente. Vaya amor, vaya. Es necesario que muchas veces nosotros estemos vigilantes. Seamos hombres, como lo dije la otra vez. Vigilante significa ser un hombre precavido, atento, alerta. El cristiano tiene que estar alerta, atento, precavido, ser un hombre, como dice mi esposo cuando él predica, un hombre listo. Si en el mundo fue listo, pues esos hombres que de repente éramos osados, no nos dejamos ver de nadie, en Cristo también muchas veces hay áreas en nuestra vida que nosotros tenemos que ser así. Porque no le vamos a dejar que el enemigo venga y nos ensucie, nos haga impuro delante de los ojos de Dios. Si usted en el mundo de repente no fue peleonero, pero hermano, su mente mataba a todo el mundo, usted tiene que luchar. Usted tiene que luchar. Porque es necesario. Porque a veces hay unas que, hermano, usted las ve que son como gallitas bravas, pero no hacen nada. Pero la mente mata a todo el mundo. Bueno, yo en estos tiempos era de las dos cosas. La que me agarraba mechones y la que con la mente yo mataba a todo el mundo cuando yo no podía hacerle nada. Entonces era como obtener una pistola en tu mente. Pero verdaderamente, hermano, es un instinto que es carnal. Es un instinto que uno muchas veces no puede dominar.
¿Por qué? Porque la mente trabaja, hermano, trabaja. Y usted por eso va a ver gente que está afuera en la calle que está así. Trabaja, la mente trabaja y la mente te psicosea. La mente te funciona de una manera que tú aceleradamente tú ya has matado, tú ya has herido. Se vuelve un homicida. Pero yo no he matado, yo no he cogido un arma, pero te vuelves un homicida. La palabra del Señor nos dice. La palabra, nos volvemos como un homicida. Entonces, ¿qué quiere decir todo aquello? Que nosotros como cristianos tenemos que estar vigilantes. Vigilar, atentos, ser precavidos. Cuidado de tu conciencia. Cuidarte, porque cada día nuestra vida está en un conflicto. En un conflicto. Quiere decir que cada día, cada minuto, cada instante, nuestra mente está en batalla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted dice no, yo digo sí. Nuestra mente está en batalla. Cada minuto, cada instante, aunque usted no quiera muchas veces pecar contra Dios, su mente está en batalla. Su mente está en batalla. Porque verdaderamente, hermano, hasta que Cristo venga, hermano, o hasta que Cristo nos llame a su presencia, nuestra mente siempre va a estar en batalla. Por el instinto humano que tenemos. Amén. Vamos a seguir. Porque las obras carnales están divididas. Las obras carnales nos dividen. El espíritu dice una cosa y tu carne quiere hacer otra cosa. Tu carne quiere todo lo contrario, como lo acabamos de leer. Hay 4 partes que yo las he dividido. Y la primera son las relaciones relacionadas con la sexualidad. En este punto le he puesto como entre la prostitución, la impureza y la lascivia y otras suciedades sexuales que hay muchas veces, como la pornografía. El celular, el internet, las redes sociales son un punto en el cual muchas veces se contienen tanta prohibición y que entra aquello en lo sexual. Porque a veces usted no sabe qué es lo que se publica, hermano. O cuando usted usted sin querer entra a una página y se encuentra inmoralidades. Amén o no amén. O me va a decir que a usted no se le ha pasado por ahí. Sí ha pasado, hermano. Por eso las redes sociales o la cibernética está tan adelantada, hermano, que hoy, aunque usted le diga a sus hijos no salga o esté solo en su cuarto, muchas veces ellos están viendo cosas pornográficas. Y no nos vayamos solamente a lo que es el celular. Vámonos a la televisión. La televisión, las películas, los dibujos, tantas cosas, hermano. Hay tanta inmoralidad y nosotros lo vemos tan inocentemente, pero es un punto muy importante que ahí empieza el enemigo carnalmente que nosotros somos, te hace caer, porque tú pecas en pensamiento también, porque ya Dios conoce tus pensamientos, pero el enemigo que también ha visto tu debilidad empieza a trabajar. Y cuando tú te das cuenta, hermano, estás envuelto en ese círculo vicioso. Y por más que muchas veces digamos, no, yo voy a dejar, hermano, es algo que tú vienes y de nuevo, y estás, y de nuevo, y estás, y de nuevo. Se vuelve algo vicioso. Tu carne, tu instinto quiere esa sexualidad ver, porque tus hormonas como joven, tanto adultos como jóvenes, muchas veces van a estar, hermano. No, porque son los jóvenes, no. Aún la gente adulta. Hoy le decía antes de la mañana a mi hija, algo conversaba con ella, que aún de repente una persona, ella me dice, mami, pero yo no puedo hablarle a una persona a una persona drogadicta, porque yo no he caído de repente en drogadicción. No he pasado por ese mundo. Es verdad, mija, tú no lo pasaste.
es verdad, pero tú sí puedes hablarlo. Pero ¿cómo voy a hacerlo, mamá? Porque nosotros instintivamente somos viciosos a algo que muchas veces tu carne te agrada. Y nos volvemos viciosos. ¿Amén o no amén? Cuando tenemos jueguitos en nuestro celular, nosotros nos quedamos, hermanos. Decimos media horita, tu mente trabaja, media horita, ya pasó la media hora, tu ojo ya lo vio y estamos y dale y dale. Es algo que instintivamente nosotros no nos damos cuenta. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Amén. O no me va a decir, no, pastora. Ay, Dios mío, yo lo he vivido, yo lo he pasado. Oye, y uno es carne, instintivamente haces que tu carne se deleite en aquel vicio. Verdaderamente uno cae y uno se vuelve vicioso. Y eso no puedes hablar de una persona. Es un vicio que tu carne quiere, necesita y quiere más y quiere más. Y no te conformas con 1 hora, 2 horas, 3 horas. Como le dije antes, le decía a mi hija. Y ellos se vuelven en esa burbuja, hermano, que de repente se olvidan de comer, se olvidan, hermanos, de dormir, se olvidan, hermanos, de asearse, se olvidan de todo y están más concentrados en esto, ¿Es o no es así? Que perdemos porque verdaderamente así, hermano. O de repente tu mamá te está llamando, ya vamos a comer, 5 minutos, mamá, y estoy con los dedos, 5 minutos, mamá. Vamos a estudiar, vamos a hacer las tareas. Mamá, ya va un ratito, y yo sí los hago rapidito, hermano. Y uno se vuelve, hermano. Entonces, estas partes muy importantes dentro de lo que es carnal, aquellas cosas nos dividen. Otro punto relacionado con la espiritualidad. El hombre, un ser que se relaciona con el divino y la religioso, con la caída del ser humano, distorsionaron estas necesidades puras. Noción a la idolatría, hechicería, falsas religiosas y derivaciones del credo. Derivaciones del credo. Aquellas cosas espiritualmente, yo he podido ver, lo hablo por experiencia propia. Nosotros muchas veces nos volvemos personas muy religiosas, hermano, y dentro de nosotros, cuando volvemos a hacernos tan religiosos, al otro hermano lo vemos que está en todo en pecado. Nos volvemos esa parte de la divinidad, hermano, dentro de nosotros, que somos santo puro, nos volvemos tan religiosos que el otro hermano que está buscando, de repente, como todavía el Espíritu Santo no lo ha tratado en su vestimenta, lo volvemos, está en pecado. Pero esa parte es muy importante, que el Espíritu Santo trabaje, que el Espíritu Santo obre. Pero hay algo muy importante. Cuando uno deja que el Espíritu trabaje. Eso es muy importante. Nosotros no podemos juzgar a nuestros hermanos que si de repente cómo se vista, cómo esté. Hay que seguir orando. Hay que seguir orando. Hágalo. Tercer punto. Relacionado con el prójimo. El hombre no fue creado para vivir solo. Lo necesita siempre de alguien más, pero con la naturaleza contaminada, el hombre se vuelve un ser egoísta y lleno de sentimientos malignos contra su prójimo, con los cuales lo estábamos viendo en el libro de Gálatas, donde hay y se crea la envidia, los homicidios, las borracheras, las orgías y todas aquellas cosas que son obras de las carnes. Espiritualmente nosotros nos volvemos como hombres que muchas veces no tenemos noción de poder ver a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros mismos. Yo siempre digo, y lo mantengo, que cuando uno no ha conocido de Dios no puede dar cuando es uno de Dios. Porque Dios es amor.
Pero pastora, él no se deja amar. Aunque él no se deja amar, si tú has conocido de Dios, tú tienes que amar. Porque el que no conoce de Dios y no tiene intimidad con Dios, no va a ver a su prójimo como a sí mismo. Es que uno quiere amarlos, pero no se dejan, pastora. Y aunque ellos no se dejen, tu parte, como dice mi esposo, haz tuya, haz tu parte. Ámalo. Y tú te libras de esta sangre. Tú te libras. Tú te libras. Porque uno como creyente, como cristiano, no podemos dejar que nuestra carne entre en un egoísmo. Entremos a un conflicto, a una batalla constante en nuestra mente. Amén. Y también lo vamos a relacionar con uno mismo, que es aquello que con uno mismo como esclavo se vuelve a muchas pasiones. Uno, lo digo, uno mismo se vuelve esclavo. Uno mismo cae en un delito, cae en un placer, cae en un vicio, porque hemos dejado lo primero. Cuando uno deja de buscar la presencia de Dios, el enemigo comienza a trabajar aquí. Mira, primero va aquí, trabaja. Y cuando tú te das cuenta, estás encerrado, como le dije el ejemplo que le dije a mi hija, estás encerrado en un círculo y se vuelve vicioso, se vuelve pecaminoso, se vuelve corrupto, se vuelve impuro delante de los ojos de Dios. Se vuelve. ¿Cómo podemos vencer las obras de la carne? Vamos a ver el primer punto. Vayamos al libro de Efesios. Capítulo 5, versículo 18. A ver, Jorgito, léeme. Efesios 5, 18. No importa. Está muy bien, no importa. A veces las otras versiones están un poco más claras. Léala. No se emborrachen con vino, que llevan al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Gracias, míos. Me lo ponen ahí todo coloradito. Que hay que estar en una constante vida llena del Espíritu Santo. No hay que embriagarse en vino, dice la Reina Valeria, en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu Santo. Y para no moverlos, el 16, versículo Gálatas 5:16 decía: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para poder vencer a la carne, ¿qué hay que hacer? Ese es un primer punto: estar llenos del Espíritu. ¿Cómo podemos estar llenos del Espíritu? Una constante búsqueda de Dios. Si usted deja de orar, hermano, usted puede orar a las 6 de la mañana, usted puede orar, hermano, a la 1 de la tarde. Si usted se levanta a la 1, levántese, inclínese y ore. Pero no digo que está bien que usted se levante a la 1, porque eso no es de Dios tampoco. Ya ahí usted ya se pasa durmiendo hasta la 1 de la tarde. Levántese cuerpo vago y comience a hacerlo productivo. Hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a ir poco a poco con la enseñanza. Dejo a nuestro amado pastor. Gloria a Dios, regálele fuertes palmadas a aquel que vive. Gloria a Dios. Fuerte. Amén. Quiero dar rápidamente